Dios te bendiga. Te habla el siervo del Eterno, Joan Acosta. Bienvenido a tu programa Ministerio El Evangelio de la Cruz. Amados hermanos, vamos a estudiar la transición entre dos pactos. Ese es el tema. Por favor, tenga la amabilidad de buscar su Biblia y vamos a entrar en el libro de los Hechos, capítulo 15. Vemos que se le abrió la puerta a los gentiles, amados hermanos, y vemos en Hechos capítulo 15, dice lo siguiente: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Muy bien, entonces aquí vemos que unos discípulos o unas personas venían de Judea y le decían a los primeros creyentes de la iglesia primitiva que si ellos no se circuncidaban no podían ser salvos. Y entonces vemos otra secta de los fariseos y enseñaban y decían que si no guardan toda la ley de Moisés, ellos no podían ser salvos. Entonces, vamos a ver, a la luz de la Biblia, que estas personas estaban equivocadas y eran unas sectas, igual que la secta del mesianismo hoy en día, que te dicen que tú tienes que ser salvo si guardas la ley de Moisés. Si tú te circuncidas, debes ser salvo. Si guardas los pactos del Brit Milá, que es la circuncisión, eres salvo. Si vas a las fiestas, guarda las fiestas, debes ser salvo. Pero esto es una gran mentira, amados hermanos. Vamos a ver la transición entre dos pactos. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva no entendía la revelación del nuevo pacto. No entendía el concepto de la muerte, de la resurrección, del pacto que Dios hizo por su sangre en la cruz. En el verso 2 dice que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, los cuales son los apóstoles, los ancianos, para tratar esta cuestión. O sea, esta contienda, este debate, amados hermanos. Entonces vamos a ver la transición entre dos pactos. Cuando Jesús nace en un nuevo pacto, muchos creyentes judíos querían seguir aferrándose a la ley de Moisés. Hubo mucho debate en lo que hoy se le llama la iglesia primitiva. Muchos discípulos de Jesús, a ser judíos, seguían acudiendo al templo, a las sinagogas, porque creían que el nuevo pacto era una extensión del primer pacto. Sin embargo, como todos nosotros conocemos, que el nuevo pacto no tiene que ver nada con el antiguo pacto. Amados hermanos, no tiene que ver absolutamente nada con el antiguo pacto, el nuevo pacto. En el nuevo pacto no vamos al templo, a Jerusalén. Nosotros somos el templo de Dios. En el nuevo pacto no hay más sacrificios. Jesús fue nuestro cordero del sacrificio perfecto por nuestros pecados, que es el nuevo pacto. La ley de Moisés no está vigente, ni la circuncisión, ni los diezmos, ni el sacerdocio levítico, etcétera, etcétera.
En el antiguo pacto, los diezmos se llevaban al templo. Se llevaban a los sacerdotes, a los levitas, a los huérfanos y a la viuda. Por eso dice que no está vigente el antiguo pacto. Muy bien, entonces, ni la circuncisión vale, sino la del corazón. Ni el sacerdocio levítico, que se hacía en las fiestas de Shavuot, Sukkot, tabernáculo, expiación, Pesaj, la Pascua. Muy bien, entonces, amado, por eso el libro de los Hebreos podemos leer que el nuevo pacto es mejor y ha sido establecido sobre mejores promesas. Sin embargo, los primeros cristianos le costó mucho desprenderse de la ley de Moisés. De hecho, algunos afirman que en la iglesia primitiva había unidad, pero esto no es así, amado. La iglesia primitiva estaba dividida por los que se aferraban a la ley de Moisés y los que se aferraban a la gracia. Los creyentes que querían vivir por las obras de la ley y los creyentes que querían vivir por la fe en el Mesías. Pablo tuvo muchas confrontaciones, amado, con los creyentes en la fe del Mesías, que querían añadirle obras. Algunos querían añadir la circuncisión en la fe del Mesías, otros querían añadir obediencia a la ley. Pablo es firme y contundente cuando nos enseña que hemos muerto a la ley, somos libres de la ley y ya no estamos bajo la ley. Si leemos el libro de los Hechos, podrás ver un choque entre la ley y la gracia dentro de la propia iglesia. Es muy triste que dicho debate se ha extendido hasta nuestros días. Y todavía hay muchos creyentes que quieren vivir en la fe en Cristo más sus obras o sus buenas obras, y con la fe en Cristo más su obediencia a la ley de Moisés. Nosotros tenemos un panorama, amado, completo de lo que sucedió con la muerte del Mesías. Gracias a Dios. Cuando Jesús muere y resucita, establece un nuevo pacto en su sangre. La vida en el templo de Jerusalén se acabó. La vida de la circuncisión se acabó. La vida en la sinagoga se acabó. La vida en las obras de la ley de Moisés se acabó. La vida en la carne se acabó. En Cristo tenemos una nueva vida. Una vida que no tiene nada que ver con la vida que se vivía bajo el antiguo pacto. Un pacto antiguo, amado. Entonces, la vida en Cristo es una vida plena y completa en Él. Ahora todos nosotros podemos tener una relación con Él. Ahora todos podemos conocerle, ser conocidos por nuestro Dios. Demos gracias a Dios por el nuevo pacto, por la nueva vida, por un nuevo corazón y por su Espíritu que mora en nosotros. Para muchos apóstoles y discípulos de Jesucristo fue difícil aceptar el cambio, amado, que se produjo cuando Jesús muere, establece un nuevo pacto en su sangre. Jesús había estado ministrando al pueblo de Israel bajo el antiguo pacto. Les había mostrado su pecaminosidad. Un joven rico que había creído que guardaba toda la ley de Moisés, Jesús le dijo, una cosa te falta. Un grupo de judíos, amados, que creían que eran hijos de Abraham, Jesús le dice que su padre es el diablo. Jesús amó la ley, la engrandeció de tal forma que quitó todas las expectativas que tenían de poder cumplir la ley de Moisés. Jesús llegó a decir, sed perfectos. Esto es lo que Dios
bajo el antiguo pacto quería que las personas sean perfectas. Dios no se conformaba con el intentar guardar la ley. Dios quería obediencia completa y perfecta. Dios te manda para mostrar a todos los hombres que son pecadores, ya que nadie puede llevar el yugo de la ley de Moisés, como lo ordenó la propia ley. Estoy diciendo todo esto para dar un contexto adecuado de las palabras que leemos de Jesús. La mayoría de las palabras de Jesús no se aplican a nosotros, no fueron dirigidas a nosotros. Sin embargo, muchos usan las palabras de Jesús para mostrarnos que nosotros somos muy malos y muy pecadores y que no somos cristianos realmente. Debemos entender que Jesús dijo ciertas cosas que hoy en día no se dirían. Por ejemplo, Mateo 10:5 dice: por camino de gentiles no vayas. Jesús les dice a sus discípulos que no vayan por camino de gentiles. Sin embargo, cuando vemos el nuevo pacto establecido, Jesús dice: id a todas las naciones. Es triste ver cómo muchos cristianos no marcan la clara diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, antes de la cruz y después de la cruz. Cuando un intérprete de la ley le pregunta a Jesús acerca de lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna, Jesús le contesta diciendo que cumplan los mandamientos de la ley de Moisés para poder tener la vida eterna. Entonces, en otra ocasión, un joven rico se acerca a Jesús y le pregunta lo mismo. Y Jesús le contesta enumerando los mandamientos de la ley. En Marcos 12, 28 al 34, Lucas 18, 20 al 23. Sin embargo, amado, hoy en día sabemos que no tenemos vida por la ley, ni por las obras de la ley. Tenemos vida a través del sacrificio del Mesías, a través de nuestro Señor. Por tanto, podemos ver cómo Jesús enseña la ley de Moisés para mostrarles que estaban viviendo en pecado y que necesitaban la misericordia y la gracia de Dios. Por eso el libro de los Hechos, los primeros creyentes no creían que la salvación era para los gentiles. Y todas las primeras predicaciones que encontramos en el libro de los Hechos, exclusivamente para los judíos, ninguna predicación para los gentiles. Fue en Hechos capítulo 11 cuando dijeron, verso 18, entonces, oíd estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. En el libro de los Hechos, capítulo 11, cuando la iglesia se da cuenta que los gentiles podían ser parte del pueblo de Dios y que podían tener vida, pero con una condición. Los gentiles debían circuncidarse según la ley de Moisés. Y por eso en el libro de los Hechos encontramos un debate acerca de esta situación. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, y los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Después de una gran discusión, le dicen a Pablo y a Bernabé que suban ¿a dónde? A Jerusalén. Allí les pondrían las pilas a los apóstoles que tenían reputación de ser algo. Cuando llegan a Jerusalén, esto es lo que ocurre.
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer este asunto. Después de mucha discusión, una vez más, hubo mucha discusión, y fue cuando Pedro se levanta y da la cara por el evangelio de la gracia que predicaba el apóstol Pablo, diciendo que la ley de Moisés es un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Pedro había tenido su propia experiencia y ya estaba cambiando su forma de pensar, o sea, arrepentimiento. Y ya estaba entendiendo que solamente en Yeshua está la vida, sin añadir nada más. Al final Jacobo se levanta y le dice a todos los judíos creyentes: en el Mesías no inquieten a los gentiles que están creyendo en el Mesías, y que la ley de Moisés no es para ellos. Pero Jacobo todavía cree que los judíos deben circuncidarse, guardar la ley de Moisés, y que Jacobo todavía no había entendido el nuevo pacto, la transición que fue especialmente dura para Jacobo. ¿Cómo es posible que en el Mesías haya predicado la ley de Moisés y ahora tenemos que predicar la gracia de Dios? ¿Cómo es posible que antes hubiese tantos requisitos para formar parte del pueblo de Dios y ahora solo un requisito? ¿Cómo es posible si Jesús guardó y predicó los mandamientos y que ahora ya no tengamos que predicar dichos mandamientos? ¿Cómo es posible que antes debíamos dar diezmo, pero ahora ya no es necesario? ¿Cómo es posible que antes teníamos que ir al templo, pero ahora el templo ya no es importante? ¿Cómo es posible que la circuncisión, siendo tan importante en el antiguo pacto, ahora en el nuevo pacto no sea nada y no valga nada? Todas estas preguntas debían estar pasando por la mente de los primeros creyentes, porque todos eran judíos, todos tenían un contexto de la ley. Si te has fijado, amado, bien fue en el libro de los Hechos, capítulo 11, cuando la iglesia primitiva entiende que los gentiles pueden tener la vida eterna. Y fue en Hechos, capítulo 15, cuando entiende que los gentiles no deben circuncidarse para tener dicha vida eterna. Todo esto es algo que pasa totalmente desapercibido y que para mí me ha costado muchos años entender. Entender esta transición es muy importante y nos ayudará a ubicar cada palabra que leemos en un lugar correspondiente antes de la cruz y después de la cruz. El apóstol Pablo fue el que recibió la revelación completa del nuevo pacto, de la gracia del evangelio. El propio Jesucristo se le apareció al apóstol Pablo en varias ocasiones. 26:16 dice: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, testigo de las cosas que ha visto y de aquellas que me aparecí a ti. Muy bien, entonces aquí vemos que Dios se le aparece al apóstol Pablo, ¿verdad? Y para que sea testigo de las cosas que ha visto y que el Señor le enseñó. Entonces, el mismo Jesús se le reveló el mensaje del evangelio del apóstol Pablo. Mientras que la iglesia en Jerusalén predicaba un evangelio mezclado con las obras de la ley, el evangelio anunciado por mí, dice el apóstol Pablo, no es según hombre, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno,
sino por la revelación de Jesucristo. Gálatas 1:11 al 12. Entonces, muchos estudiosos de la palabra no enseñan de estas claras diferencias que habían en los primeros creyentes. Pasan por alto las discusiones, los debates que hubo ocultándonos la humanidad de los apóstoles y de los discípulos de Jesús. A la iglesia se le llamaba la iglesia primitiva. No era una iglesia perfecta, amado, y todavía debía dar el salto de vivir una vida en la ley para poder vivir una vida en la gracia, de vivir una vida de obediencia a la ley para ahora vivir una vida de obediencia a la fe. Por tanto, estaba claro que la iglesia primitiva debía confrontar al apóstol Pablo. Pablo estaba predicando algo muy peligroso, amado. Es el mismo Pablo quien nos habla de dicha confrontación. En Gálatas capítulo 2, verso 6 dice: y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, dice el apóstol Pablo. Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. No vemos pasar por alto la forma que Pablo mismo utiliza para hablarnos de Jacobo, de Pedro y de Juan. Pablo afirma que Jacobo y Pedro y Juan tienen reputación de ser algo. Y a continuación nos dice que estos que tenían reputación de ser algo, nada me enseñaron. Pablo les presenta el Evangelio de la gracia de Dios basada en el nuevo pacto. Y Jacob, Pedro y Juan no pueden decirle nada. Supongo que se quedaron en shock. Y por supuesto, en sus corazones todavía seguirían pensando que Pablo se le había ido un poco la cabeza. Dicho todo esto, amado, vamos a ver lo que dice a continuación el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 9. Por favor, tenga la amabilidad. Dice así: y al reconocer la gracia que me había dado Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra del compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, o sea, a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordemos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. No sé si puedes ver lo que estaba pasando o sucediendo en este momento aquí, pero básicamente le estaban diciendo: qué bueno, Pablo, todo lo que nos habla de la fe, de la gracia, de los gentiles, pues perfecto, tú sigue lo tuyo, que nosotros seguiremos lo nuestro. Querido hermano Pablo, tú vete a los gentiles, pero nosotros nos encargamos del pueblo de Israel. Algunos piensan que en esta confrontación hubo un buen rollo entre ellos, pero la verdad es que Pablo nos cuenta esto, que está indignado y dejó de predicar el apóstol Pablo a los judíos. Por supuesto que no. Pablo siguió predicando a los judíos y dando dolores de cabeza a la iglesia de Jerusalén. Termino esta tercera parte diciendo que todas las cosas que le pueden decir a Pablo, le dicen: eso de vivir en la gracia está genial. De los gentiles no se circunciden, de que no guarden la ley está genial. Pero, Pablo, por lo menos no te olvides de los pobres. ¿Te imaginas que tú tienes una conversación con el apóstol Pablo
Y él le diría al final que se acordara de los pobres. Pablo, amado, siguió predicando el nuevo pacto, de la gracia, de las buenas noticias del Evangelio. Pablo nos enseña una vida de obediencia a la fe, al Evangelio, una vida de confianza, de reposo. Para Pablo la ley, las obras de la ley eran basura, cosas del pasado. Él nos dice que quiere olvidar lo que queda atrás. Para él ya no es importante la circuncisión de la carne, ser hebreo o hebreos de los hebreos, o ser un fariseo celoso de la ley de Moisés, porque él había sido crucificado con Cristo y resucitado en una nueva vida. Por eso, lo que predicaba era diferente, aunque la iglesia de Jerusalén seguía aferrándose a la ley de Moisés. Tristemente, amado, en esta confrontación todavía se está llevando a cabo hoy en día, en medio de nosotros, amado, porque muchos creyentes quieren seguir intentando agradar a Dios por sus obras, quieren ser aceptados por sus propios méritos, sus propios reconocimientos, quieren honrar a Dios guardando los mandamientos, provisiones que pertenecen a un pacto anticuado. Pero todo lo que para mí era ganancia, dice el apóstol Pablo, lo he estimado como pérdida por amor al Mesías. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer al Mesías Jesús, mi Señor, por quien he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derribada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Filipenses 3, 7 al 9. Hemos estado viendo las diferencias que había en la llamada iglesia primitiva. Por una parte encontramos a Jacobo, a Pedro y a Juan predicando el evangelio mezclado con obras. Creían que Jesucristo, el Mesías, pero también creían que los creyentes debían guardar la ley de Moisés. Por otra parte, tenemos a Pablo que predicaba un mensaje basado en la gracia de Dios, un mensaje centrado en Yeshua, el Mesías. En otra ocasión, Pablo tuvo que reprender a Pedro porque, según sus propias palabras, Pedro era de condenar. Vemos en el contexto de Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14, dice lo siguiente: cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes de que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se detraían y se apartaban, porque tenía miedo de la circuncisión de los judíos, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: tú siendo judío, vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro no tenía ningún problema comiendo con los gentiles. Obviamente estaba comiendo lo mismo que comían los gentiles. No creo que tuviese un tupper como comida de shoker, pero Pedro dejó de comer con los gentiles cuando viene un grupo de creyentes de parte de Jacobo de Jerusalén. Yo creo que todos sabemos lo que creía Jacobo. Jacobo predicaba a Cristo más la ley de Moisés y las obras de la ley.
y como Pedro lo sabía muy bien, por miedo de todo lo que pudiera decir de él, decide no comer con los hermanos gentiles. Para Pablo, que predicaba un evangelio de la gracia, amado, esto era inaceptable. Además, era volver a la ley. Por eso Pablo se atreve a decirle a Pedro que era de condenar, porque todo lo que él somete de la ley, por la misma ley será condenado y juzgado. Pablo sabía que no había vida en la ley, no hay salvación en la ley, no hay nada en la ley, ni en las obras de la ley. Pablo afirma que habían sido hipócritas por dar una cara a los que vinieron de parte de Jacobo y que no se correspondían con la libertad que ellos habían estado viviendo y experimentando. Pablo afirma que Pedro y Bernabé estaban desobedeciendo la verdad del Evangelio. Al sujetarse a la ley de Moisés, estaban desobedeciendo el Evangelio de la gracia. Toda esta confrontación la tenemos muy bien reflejada en el libro de los Hechos. Debemos recordar que el libro es un libro histórico, amado. Por tanto, no es un libro doctrinal, es decir, no debemos sacar doctrina del libro de los Hechos, porque encontramos la forma en la que iba entendiendo el nuevo pacto y encontramos los errores que se estaban enseñando y cometiendo. Un ejemplo más en la vida de Pedro fue cuando Dios le da la visión del lienzo con todo tipo de animales. Cuando Dios le dice, Pedro, mata y come, Pedro no quiere obedecer a Dios porque guardaba la ley de Moisés. Es curioso, muchos que querían guardar la ley de Moisés estaban desobedeciendo a Dios por no aceptar el nuevo pacto de la gracia. Pedro no había comido nada inmundo. Era un buen judío y con el Mesías él creía que debía ser un judío mejor. Por eso cuando Dios le dice a Pedro, come, Pedro le replica diciendo que ninguna cosa común inmunda he comido jamás. ¿Te das cuenta cómo los apóstoles seguían creyendo que los creyentes en el Mesías debían guardar la ley de Moisés? Dios tiene que mostrar la visión 3 veces porque tenían que quitar la mente lo que durante años habían oído de los rabinos. Me gustaría acabar hablando de Apolos. El libro de los Hechos nos dice que era un hombre varón, elocuente, poderoso en las escrituras. Hechos 18:24. Pues resulta que este hombre poderoso en las escrituras no estaba predicando el nuevo pacto, estaba predicando el Mesías más la ley de Moisés. Él conocía el bautismo de Moisés. El bautismo de Moisés era un bautismo de arrepentimiento, pero ahora hay un bautismo distinto, un mensaje distinto. Por eso Priscila y Aquila tuvieron que mostrarle que ahora hay un nuevo pacto, un nuevo bautismo en el nombre del Señor Jesús. Hechos 18:26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente del camino de Dios. O sea, le dieron la doctrina que Pablo le había dado a Priscila y Aquila. Le habían dado el conocimiento, la revelación del nuevo pacto de la gracia de Dios. Amado, lo que a mí me produce alegría es que a pesar de las claras diferencias que existían en la llamada iglesia primitiva, Dios usaba a su pueblo. Dios hacía cosas maravillosas.
amado, para ellos. Por tanto, nuestra teología puede ser que no sea perfecta, pero Dios no requiere para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Como hemos podido ver, la transición entre Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto causó mucho debate, mucha discusión, pero a pesar de todo, Dios seguía obrando en medio de su pueblo. Los primeros creyentes seguían yendo al templo, seguían acudiendo a las sinagogas hasta que comenzaron a entender el nuevo pacto y la nueva vida en el Mesías. Me gustaría tocar en parte la serie en el capítulo 21 del libro de los Hechos. Dice así: si había quedado alguna duda, amado, de la posición de Jacobo, también llamado Santiago, vamos a Hechos 21 y vamos a entender y podemos ver claramente, amado, dice: al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaron reunidos todos los ancianos, los cuales, después de haberle saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Todos son celosos de la ley de Moisés. Pero se le ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, o sea, a apartarse de la ley de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido, haz pues esto que te decimos. Hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada lo que se le ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios, de los ídolos, de la sangre ahogado y de la fornicación. Hechos 21, 18 al 25. Una vez más, la iglesia en Jerusalén confronta al apóstol Pablo. Le recuerda que los judíos no deben circuncidarse, ni deben guardar la ley de Moisés, pero ellos creían que los judíos creyentes en el Mesías sí debían guardar la ley. Por eso le dicen al apóstol Pablo, jactándose, que hay muchos judíos que habían creído en Yeshua el Mesías y son celosos de la ley de Moisés. Ahora bien, ¿qué pensaría el apóstol Pablo cuando le dice, amado, que hay muchos judíos que creen en el Mesías y que son celosos de la ley de Moisés? Si no sabe la respuesta, te animo, amado, que leas la carta de Gálatas para saber lo que Pablo pensaba de esta cuestión de la fe y de las obras de la ley. Pablo estaría pensando que todos estos que creen, que guardan la ley, están viviendo bajo un yugo de esclavitud, un yugo que nadie ha podido llevar.
es muy importante, amado, interesante lo que dice el apóstol Pablo, porque él dice que estaba enseñando a los judíos creyentes no debían circuncidarse, no debían guardar la ley de Moisés, ni debían observar las costumbres, y precisamente todo esto es lo que predicaba y enseñaba Pablo a la iglesia primitiva, amado, de Jerusalén, y querían saber, amado, la iglesia de Jerusalén quería saber, usando sus propias palabras, si Pablo andaba ordenadamente guardando la ley. Pablo cede, amado, lo que le piden. Algunos pueden pensar que fue por cobardía. Yo personalmente, amado, pienso que no fue por cobardía. Amado, quería el apóstol Pablo ganarse a los judíos que guardaban la ley, ¿verdad? Porque Pablo no quería confusión, querían ayudarles para que ellos pudieran entender y presentarle el evangelio de la gracia, amado. Entonces, la vida del nuevo pacto. Pablo mismo lo dice que, 1 Corintios capítulo 9, verso 20, me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Pablo, amado, dice muy claramente dos cosas. Él no está sujeto a la ley de Moisés, sujeto a la ley para ganar a los que estaban sujetos a la ley. Por tanto, en el accidente del libro de los Hechos 21 veo que Pablo, amado, sujetarse a estos creyentes para ganárselos para el Mesías, para que conocieran la revelación del nuevo pacto, de la gracia, amado. Entonces, Pablo hizo todo lo que pudo para poder ganar a todos para el Mesías, y él tenía que guardar algún punto de la ley para poder, amado, compartir el evangelio. Romanos 6:25 y 2 Timoteo 2:8. El evangelio de la gracia. Hechos 20:24. Pablo estaba dispuesto, amado, a guardar. Pablo también circuncidó a Timoteo por causa de los judíos. Hechos 16:3. Termino diciendo, amado, que la transición entre dos pactos no fue fácil, como hemos podido ver. Lamentablemente, muchos creyentes todavía siguen intentando aferrándose a la vida pasada en el viejo pacto, en el Antiguo Testamento, amado, con mandamientos débiles y obsoletos. Amado, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Shalom, paz.